Bienvenidos a la entrevista veraz número 331 en esta octava temporada del programa, que hoy tiene, creo que apenas por segunda vez, como protagonista central en todo este tiempo, al economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su nuevo periodo para el cual ha sido reelegido ya por dos veces, ¿verdad? Este es el último. Una reelección. Y son Dos periodos. 4 años cada periodo, 3 años cada periodo. nada más. ¿Por qué año va? En el segundo. Falta un poco más de un año. Ok. Año y medio más o menos. Bueno, tiene suficiente experiencia frente al gremio y al tanto de la economía del país como para empezar pidiéndole una opinión sobre esta evaluación somera que hizo el presidente Noboa de los indicadores del económico recién del Ecuador a Univisión. Con muchas menos muertes violentas, con muchas menos extorsiones, creciendo entre el 4 y el 5%, con un riesgo país en menos de 300 y con una economía estable, con una juventud ocupada, en el buen sentido, y abierto a la inversión extranjera, abierto al turismo internacional y esperemos que en 4 o 5 años también con vecinos, amigos, con el cual tengamos comercio fluido. Economista Miguel Ángel González, ¿coincide usted con esa visión tan optimista de la economía? Hola Carlos, no había saludado, me hizo una pregunta antes Cierto, de saludar. bienvenido, yo tampoco. Un gusto estar en el programa, un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que hay dos aspectos que se mencionaron que son importantes, que hay que rescatarlos. Es el tema del crecimiento económico. Venimos de un repunte en el 2025 y vamos con viada positiva de crecimiento económico. Eso es importante, eso es necesario mantenerlo. Y el otro aspecto positivo es el de la apertura comercial. Los resultados de abrirse al mundo se van viendo, se han ido viendo en el camino con los distintos acuerdos comerciales y si seguimos así va a ser muy positivo para el Ecuador. Yo creo que eso vale la pena seguirlo impulsando. Hay varios que están ahí sobre la mesa, Emiratos Árabes, bueno, Estados Unidos que lo hemos de conversar, Corea del Sur que está por concretarse también, algunos importantes que se han concretado, algunos por empezar. Eso es muy positivo para la inversión y para el crecimiento económico. Se dio cuenta, en cambio, de la parte negativa que menciona muy al paso el presidente, diciendo que esperamos tener un vecino con quien podamos mejorar la relación comercial. Es decir, está dejando entrever claramente que los aranceles mutuos entre Colombia y Ecuador, a consecuencia de lo que ellos hacen y luego respondimos nosotros, van por lo menos hasta agosto, si es que no hay un cambio de línea de gobierno en Perú. ¿Cómo afecta eso al sector comercial hasta entonces? Afecta bastante. Por eso lo que nosotros hemos hecho desde el sector empresarial es exhortar a las autoridades a que haya diálogo, consenso, acuerdo y solución rápida al más alto nivel diplomático porque la afectación es fuerte. ¿Por qué no han exhortado al presidente de Colombia a que elimine la causal que el gobierno de Ecuador dice tener para obligarse a poner estas medidas no convencionales y presionar a que ese problema que nos genera acá también graves costos por inseguridad se alivie, no se solucione, pero se alivie? Dirigirse a los gobiernos le corresponde a los gobiernos. Nosotros hemos conversado con nuestra contraparte y nos hemos puesto de acuerdo porque ambos queremos lo mismo. Los no es cierto. Colombianos, ustedes han hecho un comunicado conjunto, empresarios de Colombia y de Ecuador, dirigiéndose a los gobiernos, porque ahí no incluyeron eso. Yo vi que un comunicado de los órganos de control de la comunidad andina hacen eso. Y ustedes no. Refiero a empresarios de ambos países. Nos hemos referido a las autoridades en conjunto, a ambas autoridades. Pero no al problema de seguridad. Pero es que ellos tienen una información, nosotros tenemos otra, y nuestro rol es poner sobre la mesa la afectación económica para que se encuentre una solución que luche contra la inseguridad, lo cual respaldamos como más que nadie hemos venido ayudando en la lucha contra el narcotráfico. Y asumido muchos de los costos inclusive. Total. Entonces sí. Creemos, es importante esto de aquí, que debe haber una solución
que luche contra la inseguridad y el narcotráfico, pero sin afectar la economía, porque tanto la seguridad como la economía son dos prioridades muy importantes, son como dos caras de la misma moneda. Eso es imposible. ¿Cómo puede haber una medida que luche contra la inseguridad y el narcotráfico que no afecte a la economía? No, que no sea una decisión que trabe directamente la economía, porque también la economía es importante para luchar contra la inseguridad. Pero si lo está haciendo Trump, guardando las dimensiones, ¿por qué no podemos usar esa misma arma de presión nosotros? Bueno, hay que ver si hay resultados. O sea, el 30%, ¿No le está dando resultados a Trump? Bueno, aquí el 30% no ha dado resultados. El 50% todavía no da resultados. Y lo que queremos es poder seguir comerciando porque la afectación económica es dura. Entonces ya la inseguridad es un golpe para la gente, para el ciudadano, para el aparato productivo. Encima darle otro golpe, no creemos que es lo más conveniente. Ahora es importante decir, usted me va a decir, bueno, ¿cuál es la solución? No, yo no puedo proponer una solución porque no tengo todos los elementos. No hay solución al problema del narcotráfico y la inseguridad. Nosotros hay lo alivio. que hemos hecho es un llamado a que se busque una solución que luche contra la inseguridad y que también impulse la economía, no que la golpee porque es dura la afectación. Hemos hablado públicamente. Usted me dijo hace un rato textual. Ellos tienen una información, nosotros tenemos otra. ¿Me dijo o no me dijo eso? Sí, es decir, y no la tenemos completa. Es decir, ¿usted no cree en la información del presidente ecuatoriano? No, sí, solo que nuestro rol es hablar contra la contraparte y ellos tienen otra información y ambos queremos que los gobiernos se pongan de acuerdo para que el comercio no se vea afectado. ¿Por qué para luchar contra la inseguridad hay que afectar el comercio? Yo no estoy diciendo que quizás vaya a dar resultado o no. No tengo toda la información para poder proponer algo. Nuestro rol es poner sobre la mesa las afectaciones al sector productivo para que se pueda encontrar una solución que no golpee la economía. Ahora, respaldamos las decisiones firmes. Eso sí es muy importante en la lucha contra el narcotráfico. No tengo todos los elementos. No estoy diciendo que se esté equivocando y que en la vida a veces no haya que sopesar y que tomar decisiones duras con ciertos costos. Yo no tengo la información para poderlo decir. El rol del sector empresarial es poner sobre el tapete, estas son las afectaciones, son duras, no queremos más golpes a la economía, encontremos una solución alternativa, que yo ahorita no la tengo. Pero si estamos en estado de guerra, o ustedes dudan que estemos en estado de guerra, no es lo lógico, no es lo consecuente, no es lo patriótico, aunque se pueden tener reservas, decir, apoyamos la decisión del presidente ecuatoriano y creemos en la decisión del presidente ecuatoriano, aun al alto costo que significa para nosotros. Esperamos que sea por el menor tiempo posible. Yo no he visto una declaración en esos términos. Bueno, eso lo hemos hecho ahora con el toque de queda, porque vemos que en ese caso está bien, hay que hacer sacrificios. Hay sectores que están haciendo sacrificios, que van a ver disminuida su actividad comercial, el sector de entretenimiento, el sector de restaurantes, de turismo. Y entendemos. En el toque de queda sí. No me refería a eso, mi observación, me refería a este problema comercial con Colombia. Porque pensamos que el golpe es duro y lo que hemos hecho es un llamado a encontrar una salida intermedia. Pero yo no estoy juzgando que es una decisión errónea porque no tengo toda la información. Sí puedo ir viendo que todavía no se ven resultados con esa presión. Entonces lo que nosotros decimos es, estas son las afectaciones, busquemos por favor una salida intermedia que no golpee la economía porque ya el golpe de la inseguridad es dura. Agregarle otro golpe a la economía. ¿No se ven resultados con esa gestión? ¿Qué espera usted? ¿En 2 meses resultados? No lo sé. Eso. Pero tienen que a la vez ponerse un framework. A la vez, ¿cuánto podemos resistir en el sector comercial con esta disminución de importaciones de allá o encarecimiento de importaciones de allá? ¿Tienen una proyección de hasta cuánto pueden soportar la asfixia, el ajuste, la estrechez, mientras a la vez el ministro de Comercio les propone algo que no es de la noche a la mañana? Muy fácil, dice él. Aumenten productividad, optimicen procesos, diversifiquen mercados. En 2 meses. Yo se lo he dicho a él con esa dureza. Claro, ¿No se han fijado ustedes un periodo razonable de espera? Digo, tenemos oxígeno para 4 meses, señor presidente. La economía es diversa, es compleja, es profunda. Cada negocio tiene sus bemoles, cada negocio tiene sus particularidades. Y el empresario, el emprendedor, el comerciante, nunca se queda de brazos cruzados. Si hay una traba, busca una salida. Entonces, definitivamente, ante esta tasa de seguridad, que no es lo ideal, ya se están buscando alternativas. Sí, se van a buscar nuevos mercados, se están buscando nuevos proveedores. Desde el día 1 han comenzado a decir, diablos, ¿qué hacemos ahora? Desde el día 1. No es que no la estén buscando, diciéndole al gobierno, a ver, espero que me la resuelvas. Ya están
Ok. Totalmente. Es que la resiliencia en el sector empresarial creo que es incuestionable, ¿no? Sí. Todo lo que hemos pasado en este país. Qué bueno saber eso. Una cosa es que se quejen, otra cosa, o que reclamen, otra cosa que se queden quietos. Quietos no se han quedado. No, jamás, jamás. Ok. Y ojo, y no es que reclamamos por reclamar. Lo que hemos hecho es decir, estas son las afectaciones, considérenlas, porque no queremos más golpes para la economía. Pero sí, todos se están moviendo, todos están buscando. Y habrán algunos ganadores. ¿Ha hablado con el presidente de eso? No lo hemos hablado con el presidente. ¿Lo han hablado con su Lo ministro? hemos hablado con el ministro, con la canciller. Hay buena apertura de ellos, es importante decirlo, y eso es necesario en estos procesos, tener un canal de diálogo abierto. ¿Y no creen que es importante en algún momento tener algún momento de interlocución con él? Porque como ya va a haber más adelante, el presidente, para no decirlo con esa palabra, no es que está resentido, está extrañado con muchos gremios empresariales por esta y otras actitudes críticas, que a él le sorprende tanto porque es empresario, como porque cree que ustedes no comprenden al otro lado. ¿Sí le han hecho llegar esa sensación? Bueno, ahora último no nos hemos reunido, en su momento hemos conversado. Pero sí le ha transmitido esa sensación. No puedo creer que ustedes son igual que los críticos del fútbol contra mí. Lo que pasa es que hemos apoyado en muchas cosas y el rol de los gremios es decir lo que consideramos que afecta al aparato productivo, mencionarlo claramente, pero también apoyar las decisiones que son positivas. Y hemos apoyado en varias decisiones y hemos levantado la voz respetuosamente en las cosas que consideramos que no son buenas para el aparato productivo, para la economía en general. Ciertamente. Y uno de esos temas de la flexibilización laboral, por ejemplo, en que ellos se han llevado la mayoría de los ataques, simplemente por decir que esas reformas van a mejorar la productividad y el empleo. Así hemos comenzado esta entrevista con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Les recuerdo que esta entrevista es veraz y posible todos los sábados a las 22 horas. Gracias a que la emitimos por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV es 194 el canal. Corresponde a Manavisión. En estas dos cableras unos 25,000 hogares se conectan a esta hora. Cerca de 15,000 más en Estados Unidos por Macro Digital. La mayoría de sus usuarios son ecuatorianos. Nos pone también en España con Hispasat en 23 de 24 provincias del Ecuador. En una cablera de Colombia, estarán viendo con avidez esto. En otra de Perú, allá en Lima, es Zapping Canal 129 o 152. 5 países, 148 cableras. Impresionante. En cuanto a radios, las dos de mayor cobertura nacional, Caravana 750 AM, D-Blue 88.9 FM. El programa va después del fútbol, es el horario preciso. La semana pasada arrancaron 9:30, por ejemplo, así que estén pendientes. En cuanto a Alborada 90.3 FM, lo reproduce en Carchi e Imbabura. Y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Sigamos un poco en esto antes de entrar en la negociación del ART que acaba de hacer
el Ecuador con Colombia. ¿Por qué los empresarios de la sierra son los que más han reclamado por el problema comercial con Colombia y menos ustedes, los de la costa, los gremios de gente? Yo vi que estuvo en la presentación, en la conferencia de prensa sentado con María Paz, ¿se llama? Estuvo todo el comité empresarial. Ya, María Paz es... Estuvo María Ya, Paz, con ella. Juan Carlos. Pero ¿por qué Javier. los de la sierra son más articulate, más verbales? No sé cómo llega a esa conclusión, pero... Por la frecuencia con que hablan. Si esa es la percepción, Absolutamente. nosotros... Allá los serranos que se entiendan. En serio, que se defiendan ellos. Yo creo que estamos siempre coordinados y cada cual habla de acuerdo pues, a su estilo, a su percepción. ¿O es porque comercialmente afecta más a la sierra? No, el número... Centro Sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha. Los sectores que también están en cada gremio, o sea, depende de varios factores, pero siempre estamos alineados entre los sectores empresariales. Para eso está el comité empresarial, ¿no? Para estar en la misma línea, en la misma onda, entender los problemas que hay o los contextos que vivimos, entenderlos desde las distintas perspectivas para poder tener una postura unificada, ¿no? Te recuerdo que Miguel Ángel González es economista, tiene 46 años, casado, 3 hijos. Son González, su esposa es González también. Vaya por su segundo y último periodo frente a la Cámara de Comercio, 3 años, le quedan apenas aproximadamente 1 y más. Él es máster en Administración de Empresas, MBA de IS Business School, máster en Estrategia Comercial de la Universidad Autónoma de Barcelona y economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol. Para entrar en lo del acuerdo de reciprocidad comercial o comercio recíproco, ART, con Estados Unidos, permítanme recordarles que una semana antes de que se firme el viernes antepasado, el 6 de marzo, ya anticipó aquello, cuando yo tenía mis dudas todavía, el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo, en Ver a su manera. Hemos estado trabajando con Estados Unidos de manera continua y constante, con contactos todos los días. De hecho, de aquí me voy a una reunión con ellos, vía Zoom que tenemos, ¿no? Estamos trabajando y ha habido cambios durante el camino, ¿no? Primero estábamos trabajando en una solución a la medida de Ecuador, tomados en cuenta los cambios que se tienen que dar por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero luego dijeron, no, vamos a hacer una solución que nos sirva para todos los países del mundo. Pues este modelo de acuerdo que se va a firmar será utilizado por Estados Unidos para otros acuerdos, otros AET con otros países y también inclusive para hacer enmiendas en acuerdos firmados con otros países. ¿Y eso nos beneficia o nos perjudica? A ver, yo considero que es una oportunidad. Yo considero que es siempre el problema la oportunidad. Yo creo, de verdad, de que estos cambios pueden jugar a favor nuestro. Para lo cual ustedes están haciendo ¿qué en la negociación? Yo creo que nos beneficia. En este momento nos puede beneficiar más todavía. Recordemos de que había un esquema ya planteado en base a esta ley de emergencia económica, que la Casa Blanca lo tomó para poder hacer este andamiaje, ¿no?, de aranceles y de medidas, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, están viendo la manera de cómo lo hacen. Va a haber un medio provisional, que en este caso es la sección 122, que es la que están aplicando en este momento, que primero anunciaron 10%, lo implementaron, luego anunciaron 15%, no lo han implementado todavía, lo quieren implementar, pero están viendo la manera como ellos ajustan, ¿no?, estas diferencias entre países. Los encontramos en ese momento. Bueno, de los beneficios del ministro ha hablado bastante. Yo también, para resumirlo, él espera que a 10 años las exportaciones no petroleras de Estados Unidos suban de 6.000 millones de dólares, que son ahora casi a 11.000 o 12.000, se dupliquen, por el un lado, o por el otro. En cambio, el sector agrícola es el más preocupado en el Ecuador por los productos de Estados Unidos que van a entrar a competir con enorme ventaja acá, pero en el comercio primero, ¿qué ventajas ve? Luego, ¿qué perjuicios o qué retos? Yo creo que es un acuerdo positivo. No gratis, pero es positivo. ¿Debía haberse firmado? Sí. Estados Unidos es un aliado de nuestro país en temas económicos. Hoy en temas de seguridad hay que estar cerca de ellos. ¿Debía haberse postergado o esperado mejores condiciones? Es que eso depende también de la voluntad de Estados Unidos, del otro país. Cuando se firma un acuerdo es voluntad de ambas partes y hay que encontrar siempre el momento indicado.
un acuerdo comercial de libre comercio como el europeo, como el de China, como el que se firmó con Corea, obviamente hubo un proceso mucho más largo, donde hubo un equipo también del sector privado que estuvo trabajando para que las negociaciones lleguen a ser lo más equilibradas posibles y que el resultado final, con beneficios y costos, sea positivo para el país. Este acuerdo acá, que no es un acuerdo de libre comercio, obviamente fue mucho más rápido, también con un Estados Unidos con, Y no con es sartén equilibrado. por el mango. Y es imposible que sea equilibrado en No dos están equilibrados. economías tan asimétricas. Sí, pero yo creo que es positivo y con la apertura a seguir mejorando las condiciones. Y con la apertura también, esto es importante, porque tuvimos una reunión ayer con el ministro Jaramillo. Me contó que usted estuvo en Zoom allí. Sí, no, Fue no, virtual. No, Ok. presencial y virtual. Yo no pude estar presencial, pero estuve virtual. Correcto. Y lo importante a resaltar es que si hay apertura del ministro para conversar y trabajar con aquellos sectores que sí se pueden ver perjudicados en el corto plazo. En el comercio, ¿cuáles serían esos sectores? Bueno, o sea, a ver, siempre que hay una apertura comercial y empiezan a llegar importaciones con menores aranceles, quien se ve un poco más perjudicado es los productores del país, la industria, la agricultura, ciertos sectores, por ejemplo, de proteína animal, que se mencionó en algunas de las entrevistas anteriores. Pero lo importante es que hay la apertura del ministro para trabajar con estos sectores en competitividad, porque sí, lo ideal hubiese sido más tiempo, poderlo negociar mejor, entender mejor a cada uno de los sectores. Pero en los este caso comerciantes no fue tienen así. problema. No, el comercio quiere Le hacer resulta más barato los Estados Unidos, compro los Estados Unidos, proveedores locales, lo siento. O me igualan o me bajan el precio o no les compro. El comerciante busca las mejores opciones. Y también la industria también se beneficia cuando vienen materias primas y bienes de capital a menores precios. O sea, un acuerdo comercial siempre es positivo en el sentido de que aumenta las oportunidades, las opciones, tanto para comerciantes como para industrias. Pero sí, hay sensibilidades que trabajar y yo creo que lo importante hoy es, ya que se firmó y que es positivo, sopesando adecuadamente, es positivo firmar el acuerdo, trabajar con estos sectores para mejorar su ¿Qué competitividad. son y que puedan, sensibilidades? ¿A qué se refiere con eso? llamémosles asimetrías o dificultades de competir con países que son más competitivos. Ejemplos en el sector concreto suyo, para entender mejor. Por ejemplo, Hablo en la economía en general, en el comercio En no general. tanto, sí, en el comercio ¿Verdad? siempre está abierto a las posibilidades, son más ustedes en eso son muy dinámicos. muy dinámicos. Lo extranjero es más barato y si viene a Estados Unidos usualmente buena calidad, lo siento, te fregaste proveedor local. Buscamos las mejores opciones, sí. Ahora, siempre va a haber competencia entre comerciantes, unos que tienen representación de una marca No buscan las mejores asiática, opciones, pues, buscan usualmente lo más rentable. como es usual en el sector No empresarial. siempre la mejor opción es lo más rentable. A veces la mejor opción es lo más rentable. Sí, Justo sí. porque es la mejor opción, es más cara. Ok. Vamos a otro aspecto. Eso es un tema un tanto subjetivo, pero es correcto lo que usted dice. El tema es que hayan opciones, que hayan mejores precios para los consumidores y que el país pueda competir. Lo importante es, si nos abrimos al mundo como lo estamos haciendo, hemos visto también al gobierno, a la canciller, al presidente visitar varios países para atraer inversiones. Todo eso es positivo. El tema es trabajar en la competitividad del país para poder competir. Nosotros no queremos proteger la industria nacional, queremos promover la industria nacional para Ok. que pueda competir y pueda triunfar en las grandes ligas Ok. internacionales. Ahora veamos otro aspecto de lo que destacó el ministro de la Producción, en cambio, el lunes pasado, ya firmado el ART, sobre qué ocurría con lo que se llama la eliminación de la franja andina de precios o algo así que había antes. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros el caso de la franja andina de precios, que se hizo con los Estados Unidos, que se lo otorgó. En este caso, Eso eliminar se la elimina. franja, se elimina para Estados Unidos, Ya. como ya eliminó Perú y Colombia, como ya eliminaron Perú y Colombia en su momento, cuando firmaron sus FTA. Con lo cual, ellos han tenido la posibilidad de poder importar materias primas a bajo costo para no aplicación de la franja de precios y exportarnos productos procesados. ¿Qué productos ecuatorianos pueden esto afectar? Aquí producíamos trigo, dejamos de producir trigo, Sí. no producimos soya. ¿Qué otros productos agrícolas? ¿Maíz? A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El trigo, en efecto, ¿no? Pero aquí viene la contraparte. Estamos en este momento con un ministro de Agricultura que cree y quiere impulsar la producción nacional, que eso es un punto muy importante, ¿no?
incentivar la producción de maíz, incentivar la producción de arroz. Hay que tomar en cuenta de que el arroz no se otorgó ni una tonelada de cupo. De cupo dentro de... Y está en el acuerdo, ¿no? En el caso del maíz se otorgaron 25.000 toneladas de cupo de un volumen que se importa entre 100.000 a 200.000 toneladas anuales, dependiendo de los últimos 5 años. O sea, se dio un porcentaje de lo que ya estamos importando. Ahora, aquí, ¿cuál es el juego, Carlos? El hecho está es de que a través de este cambio podría haber un movimiento de que en lugar de importar el trigo de Canadá o de Argentina, se lo traería a los Estados Unidos. Y frente a eso acaba de proponer trabajar mucho en productividad el economista Miguel Ángel González. ¿En qué sentido? Lo responderá cuando volvamos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Are you ready? El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Quiero recordarles que esta entrevista Veraz es posible gracias a nuestros auspiciantes, Banco Pacífico, Pharmacies, que concluye su auspicio esta semana. Mil gracias. Carlos Cueva, mil gracias. Marathon Sports, la camisa de la selección está formidable. Tempo Design, tus muebles son de allí, incluida la decoración, por si acaso. Las esculturas que tanto llaman la atención. No, el cuadro no, el de atrás mío es de Osvaldo Muñoz Mariño y el que ven de fondo del economista González es un Kingman original. Cardio Heredia, del doctor Fausto Heredia, que fue quien me colocó los stents, y Euroblinds, las cortinas de este estudio son de allí. Ellos hacen cortinas, persianas y toldos. Para entrar en materia más amplia de la economía, permítame recordar esto que dijo el presidente Noboa en Radio Sucre respecto a la actitud de los gremios, en este caso al de industrias. Es primera vez en la historia que yo veo una Cámara de Industrias abogar por importaciones. Ponen una alerta de que se han reducido las importaciones de Colombia. Imagínense, una Cámara de Industrias que aboga por las importaciones de otro país. Y le puedo dar números. En el primer mes, con esta tasa, teníamos el año pasado, en febrero, casi 60 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Febrero del 2026, superávit de 35 millones de dólares de balanza comercial, aparte de recaudación de tasa de más de 20 millones de dólares. Pero solo con Colombia. Solo con Colombia. O sea, hablamos de 35 millones. ¿Cuánto? El swing es de 60 negativo a 35 positivo en un mes. Con Colombia. Con Colombia, solito con Colombia. Con los aranceles al 50. Colombia al es 30. Colombia hay que decir las cosas como son. Tenemos el peor déficit de balanza comercial con cualquier país, lo tenemos con Colombia. 1.200 millones de dólares de déficit de balanza comercial. Dólares que salen del Ecuador. Claro. Y muchos de esos productos no es que es algo único que solo en Colombia hay. Muchos de esos productos son productos chinos, son productos de la India. O sea, entran a Colombia y Que después van lo a compramos. Colombia, se reembasan o se empaquetan diferente y entran sin arancel en la comunidad andina.
Y ahora, ¿cómo van a solucionar ese Lo problema? están importando directo, pues tenemos un tratado de libre comercio con la China y muchos de estos importadores ahora estamos agilitándole las licencias de importación para que venga directo Que de... sale más barato. Pero por supuesto, Opine de esa evaluación preliminar de febrero. Eso lo hizo el 9 de marzo. Dijo varias cosas. Sí. Que los industriales opinen de las importaciones, yo creo que es que el industrial también importa materias primas, importa bienes de capital, necesita para su operación también tener precios bajos. Por otro lado, es importante también remarcar que el sector empresarial hoy día está cada vez más unido y los sectores industriales, comerciales, exportadores, agrícolas, tratamos de ver lo que es bueno para el aparato productivo y medidas que nos ayuden a todos. No estar jalando cada uno para su lado, porque eso al final no nos lleva a nada. Eso un poco ha sido la cultura ecuatoriana de proteger el metro cuadrado y remar hacia su propio molino. No, la idea es más bien trabajemos en conjunto, sinergias, y veamos pues lo que nos conviene a todos y lo que le conviene especialmente al aparato productivo del país. ¿Y lo otro que dijo el presidente? Y lo otro, o sea, a ver. En ese mes hemos vendido más a Colombia, hemos importado menos de Colombia y tenemos un superávit en ese mes. Yo creo que la evaluación es preliminar de $35 millones, cuando ese mismo mes del año pasado, la cifra que yo tenía es que éramos deficitarios en 90, él cita que en 60. Lo que pasa, a ver, es que hay que tener un poco de cuidado cuando analizamos esto, porque sí, algunas empresas dejaron de importar, pero el que no haya la importación, el que no haya la actividad económica no es bueno, por más que se mejore esa cifra. Porque además esa plata no se va a comprar de Colombia, probablemente se compra de otro país, que siguen saliendo los dólares. Algunas cosas quedarán localmente, sí, pero no es todo ni es la mayoría. Porque si en una economía donde uno deja en libertad a los empresarios y a los emprendedores han decidido ir a Colombia, es porque hay ciertas condiciones que le convienen, que son beneficiosas para la actividad productiva de esa empresa. O sea, pero quedamos con usted en que ni siquiera en el primer mes, de acuerdo en que es preliminar, en que los indicadores son positivos para el país. Ustedes que piensan sobre todo en la economía en general y no solo en su nicho en particular, ¿a usted le parece negativo? No. ¿Cuál es el indicador? ¿No le parece positivo? Pero es que es positivo porque hay una reducción de la actividad económica. O sea, no hay la reducción, usted mismo dice que están comprando otra parte. No. Con Colombia hemos mejorado. Que podría ser, habría que ver los indicadores. Aquí estamos viendo este indicador que es una balanza comercial, habría que ver las otras balanzas comerciales. ¿Qué pasó con esa plata? Lo que nosotros tenemos de información es que la gente dejó de importar de Colombia y se redujo en 60 a 70%. 7.600 importadores fueron afectados. Ajá. Eso no sabemos qué han hecho. Hay que ver las demás cifras para poder hacer un análisis integral. Entiendo su visión. Sin embargo, ojo, digamos, a ver, no porque una medida como esta nos genere algunos efectos positivos, digamos, aparentemente positivos, o porque hayan algunos que ganen, no quiere decir que valga la pena igual trabar la economía. No, eso de acuerdo. O sea, digamos, en la pandemia, no puede ser en la pandemia hubo ganadores. Este no puede ser un estatus permanente. En la crisis eléctrica hubo ganadores, digamos, hubo gente que vendió generadores y no por eso estuvo. O sea, hay que tener por eso eléctrica. Al principio, pues esta vaina va para rato, sobre todo si Colombia sigue en la misma línea ideológica. Y ahí sí en agosto tenemos que hacer otra entrevista porque eso exige un replanteamiento ya de otro tipo. Sí, pero también el gobierno ha dicho que en cualquier momento, si Colombia colabora, va a quitar la medida. Correcto. Entonces, al final, ¿es positiva o es negativa? Y no ha definido de paso Colombia. O sea, lo que quiero que veamos el gobierno que es colaboración. Al revés, el gobierno de Colombia va a la agresión. Sí, y allá vio con lo que hemos amanecido hoy. Independientemente de eso. Sí, pero independientemente de eso. Estamos usando una medida económica para un tema de seguridad. Entonces, el gobierno ha dicho, si el presidente de Colombia empieza a colaborar, quitan la tasa. Sí. Pero entonces, ¿cuál es la razón de la tasa? Porque si es por un tema económico, habría que dejar la tasa. No sé si me explico. No está por un tema económico. No es por un tema económico. No está. Entonces, analizar los efectos económicos ese es un beneficio colateral. O sea, de paso, nuestro afán al ponerlo no es reducir el déficit comercial de 1.200 millones con Colombia. Correcto. Así es. Porque el golpe es fuerte también, el golpe es mayor. No, en eso coincidimos. Ya, entonces, a lo que voy es, yo no quiero
contradecir, digamos, a las autoridades. Y si tiene que contradecirle, ¿cuál es el miedo? No, sí, Contradígalas, pues. Lo hemos hecho Que usted muchas tiene veces. miedo de retaliación, Lo que hemos hecho muchas veces. ¿ya? Usted mismo dijo que nosotros salimos a reclamar. He reclamado no por eso. Sí. Usted puso una demanda También. en la, Cuando hay que en la hacerlo, lo Corte hacemos. Constitucional Sí. por el incremento del IVA al 15%. Y cuando hay Y que mi apoyar, reclamo fue que hicieron lo mismo que el FUT. No puede ser. no, y cuando hay que apoyar, hemos salido a apoyar. También. Videos con Se campañas. echaron el con- país al hombro, Sí, ¿verdad? o sea, esto es un tema de principios. Ya, pues no se hagan tema víctimas. económico. Entonces. ¿Cuál víctima? Ya, No, yo no me estoy haciendo ninguna víctima. Ok, avancemos. Lo que digo Ya. en el fondo es que no queremos una economía con trabas, por más que al haber una traba, hayan algunos que tengan ciertos beneficios. ¿no? Digamos, Ya, ¿no? lo tengo Eso- claro. Vamos a un segundo punto que tiene que ver con lo comercial. ¿Quién cree? Los enemigos de un acuerdo de inversiones, protección y promoción con Emiratos son ahora la Corte Constitucional. Y se evidencia en esta revelación que ha impresionado a todo el mundo que me hizo Enrique Herrería el domingo pasado en ver a su manera de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Corte Constitucional si el gobierno reclamaba que ese acuerdo no pase por aprobación legislativa, que no lo necesita, y sobre todo que ese acuerdo tenga un mecanismo de arbitraje que ustedes han apoyado tantas veces en cosas de esta naturaleza. Vean ese fragmento. Me llamaron a mí, ¿Ah, fue a usted? me llamaron a mí. ¿Y se puede decir Una quién? funcionaria que le guardo respeto y consideraciones porque sé que ella estaba cumpliendo únicamente, y además me lo dijo, me han dicho los jueces que lo llame a usted, que si usted continúa haciendo críticas contra la Corte públicamente en medios de comunicación, que acuérdense que está en proceso el segundo momento del dictamen. Así, casi. Así. Ah, Sí, señor. fue a usted A mí y mismo. a nombre De los jueces de la Corte de los Constitucional. jueces de la Corte. No sé si fueron de los 9 jueces. ¿Sabrán o eso los parte jueces? De los jueces. ¿Ella se tomó eso? Ella es una mujer seria. O alguien, no, ella no lo habría hecho. Yo la si no conozco, se la delegara pero al además, presidente. como yo presumo que el juez o los jueces que mandaron el recado estaban escuchando lo que yo contestaba, entonces les dije que si ellos quieren que yo deje de criticarlos, que estoy en mi legítimo derecho. Los funcionarios públicos nos podemos criticar. Por Dios. Es parte de la democracia. Más argumentadamente, Ellos tienen claro, que proteger claro. el derecho a la deliberancia. Y además lo dicen de boca para afuera. Si ellos querían que yo deje de criticar, que me aseguren que van a cumplir con la Constitución y con la ley y que van a dar el dictamen aprobatorio, incluyendo el arbitraje internacional para los Emiratos. Que si no lo hacen, no me están haciendo un daño a mí pues, con esa amenaza. Le están haciendo un daño al pueblo ecuatoriano, que impiden que vengan inversiones, que creen plazas de trabajo y que eso de ahí traiga como consecuencia que el Estado pueda recibir dividendos, pueda recibir tributos para cumplir con sus obligaciones prestacionales con todos los ecuatorianos. Cuando vuelva, le pediré al economista Miguel Ángel González que responda una pregunta. ¿Harían ellos un comunicado haciendo notar a la Corte Constitucional que este acuerdo debe contemplar arbitraje por referirse a inversiones y no a comercio? Un comunicado, nada más. ¿Sí o no? Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Are you ready? El día ideal para llevar las medicinas que tu familia necesita hasta el 30% off. Recuerda que tu receta siempre se respeta. Para cuidar tu salud y con las medicinas que buscas, ahí está Farmacis. Ahí está Farmacis.
Bueno, la pregunta quedó planteada en el bloque anterior. ¿Cómo la contestaría usted? Más que un comunicado, nosotros ya enviamos a la Corte un amicus curiae para explicar los motivos económicos y también jurídicos para apoyar el tratado con Emiratos Árabes Unidos. Sumamente necesario para el país traer inversiones, y la verdad es que yo creo que aquí hay que explicarlo de manera muy simple porque me daría la impresión que hay desinformación en la ciudadanía. Y confusión. Y mucha confusión, porque lo que resume esto es imparcialidad, algo con lo que todos estamos de acuerdo. Porque si yo hago negocios con otro país, sabe que en todo contrato de negocios hay una cláusula que indica cómo resolver las controversias. Y uno quiere que esas controversias sean resueltas en un lugar imparcial. Entonces no puede ser que nosotros como Ecuador o el Estado ecuatoriano haga negocios con otro país y quien defina sea la justicia del mismo Ecuador. No nos gustaría eso a nosotros si nos lo hace Emiratos Árabes Unidos o cualquier otro país. Queremos ir a una corte imparcial. Ese es el arbitraje internacional. De paso, Entonces, tenían ustedes un famoso centro de arbitraje en la Cámara de Comercio. sí, ¿Lo siguen teniendo? el más antiguo del país. El ¿Y primero sigue del país. operando para controversias entre particulares que escojan ese como el instrumento de mediación y no la justicia común cuando haya una diferencia? Desde hace muchos años, el primero del país, estamos por remodelarlo, estamos por inaugurar la nueva sede en los próximos 2 meses. Qué bien. Y cada vez crece más, pero eso es nacional. Correcto. Son para Instancias controversias nacionales. nacionales. Pero lo mismo sucede en instancias internacionales. Las personas, los inversionistas, cualquier persona en su sano juicio quiere una justicia imparcial. Ese es el arbitraje internacional. Está Entonces, claro. Ok. entonces nosotros hemos enviado un amicus curiae para ayudar a que la decisión de la Corte vaya a favor del acuerdo con Emiratos Árabes. Vamos ahora a una medida del gobierno que ellos han apoyado siempre. Así se lo reiteró recién a Lenin Artieda en contacto directo el economista Miguel Ángel González. Cuando se trata de una iniciativa muy puntual para flexibilizar la jornada de trabajo, no ampliar las 40 horas, se siguen trabajando las mismas 40 horas por semana. Pero si un empleador negocia con su empleado, o al revés, si el empleado plantea a su empleador, mira, las quiero hacer pero en 4 días, descanso los 3, ¿ok? Hago 10 horas por día en vez de 8 horas en 5 días, como el ejemplo más sencillo. No habría ningún problema. Así lo ve Miguel Ángel González. Mayor versatilidad en las jornadas laborales es positivo para aumentar la eficiencia, la productividad y así impulsar la economía. En el sector empresarial lo venimos sugiriendo desde hace mucho tiempo atrás. En un mundo que cambia constantemente, la rigidez laboral es contraproducente. Y un código laboral que tenemos desde hace muchos años es de rigidez extrema. Entonces, cualquier medida que ayude a disminuir esa rigidez y aumentar la versatilidad es positiva. Ahora, una de las justificaciones aquí era la posibilidad de generación de empleo inmediata. ¿Existe en verdad eso? En algunos casos. Para mí es importante aquí bajar las tensiones. Creo que hay también algo de desinformación, pero creo que es importante probar estas alternativas, usted lo ha dicho claramente, para flexibilizar. Algunos ya no quieren usar esa palabra porque se ha vuelto mala palabra. A veces decimos que haya más versatilidad. Dice que es precarizar. Pero flexibilizar no es precarizar. Correcto. Y flexibilizar es una virtud humana y una virtud en las empresas, que es la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias. Hoy en día, el que no se adapta, perece. Es lo que pasa en el mundo actual. Entonces, las empresas necesitan tener un margen de acción en el código laboral que les permita adaptarse. Entonces, ¿En el sector comercial cuáles, por ejemplo? Esta podría servir en el sector comercial. Este acuerdo ministerial podría servir exactamente para lo que usted ha dicho. Es decir, que alguien pueda trabajar 4 días. ¿En qué sectores? ¿Restaurantes, por ejemplo? O sea, ¿hotelería? En comercios, en restaurantes, en hotelería, en centros comerciales. O sea, ¿Centros comerciales? Sí, totalmente. Pero ojo, no le sirve a todos. Es importante, no a todas las empresas les sirve, ni a todas las personas les sirve. Correcto. Lo importante es tener la opción para quienes puedan utilizarla
puedan ganar en productividad, puedan ganar en Por eficiencia. lo tanto, es exagerada la expectativa del gobierno de que esto puede generar hasta 160,000 empleos. No sé de dónde sacan la cifra, sí puede ayudar, porque lo que limita a las empresas de seguir contratando es justamente el costo laboral y las trabas laborales que existen. Ahora, Esto es importante, las empresas necesitan tener opciones para poderse adaptar a las circunstancias. De acuerdo. Entonces, esta es una opción que no le sirve a todos y que además, lo han dicho las autoridades, tiene que ser consensuada entre trabajador y empresario. A pesar de eso, los sectores sindicales radicales han hecho ya algunas movilizaciones. Ven esto como la puntita, la famosa historia de la puntita. El inicio otra vez del intento del gobierno de empezar a cambiar paulatinamente, ya no se ha podido cambiar como se debe hacer radicalmente el Código de Trabajo, y terminar en lo que ellos tanto han rechazado, que es la modernización de la relación laboral, que ellos lo ven como precarización. Mire, ¿El gobierno va hacia allá con esto? sí, hemos tenido reunión con el ministro de Trabajo, va a ir implementando algunas otras reformas. Nosotros estamos por lanzar una propuesta de reformas concretas para presentarlas al gobierno y también valga la oportunidad aquí en su programa invitar a los gremios de trabajadores a sentarnos a trabajar en una propuesta común. Porque ya, Reformas concretas del Código de Trabajo en general. ¿por qué no lo hacemos ¿Cuándo las entre los presentan? implicados? Estamos en las próximas 2 semanas, hemos de presentarlas. Estamos Qué afinando. bien. unos ¿Al detalles. gobierno por qué? ¿Y por qué no a la Asamblea? A la ciudadanía en general, para que quien las quiera tomar, las tome, que las autoridades las tomen, la asamblea, el gobierno y las puedan Qué implementar. bien. ¿Van a concertar esa propuesta con el ministro de Trabajo o le van a decir, mira, no, nos hemos reunido con los sectores sindicales que han querido conversar, No, no, esto es conjunto, esto es nuestro? no. Es una propuesta de la Cámara. Ah. Todavía no la hemos conversado con los sectores de trabajadores, Ok. pero creo que vale la oportunidad de invitar a los sectores de trabajadores y los vamos a contactar para sentarnos a conversar ¿Lo va a hacer? y para llegar a una solución en conjunto, porque aquí en el país estamos acostumbrados a tratar de imponer. Pero es importante bueno. llegar a un acuerdo Fenomenal. que no va a ser el ideal para ellos, Desde luego. ni el ideal para nosotros, Desde luego. pero que sea un punto intermedio que nos sirva a todos y que le sirva al país para generar Qué buena empleo. esa visión. Qué bueno que ustedes desistan de proponer lo más ambicioso posible para conseguir lo más gobernable posible. Es decir, en sus aspiraciones ustedes pueden tener 80 de 100. Tras los diálogos pueden quedar en 60 de 100. Pero ese 60, primero, ya es un avance. Y segundo, como fue consensuado, ese 60 va a ser ejecutado. De nada le serviría el 80, que es máximo, si te resulta inejecutable. Exactamente. ¿Cuándo aprendieron eso? Yo creo que eso es lo que necesita el país. O Qué sea, genial. apuntar Ok. a llegar a consensos, a acuerdos y estar dispuestos a ceder. Oiga, ¿ha tenido que estar 7 años usted para llegar a esa conclusión? No llevo 7 todavía, pero es lo que hemos venido pensando en el sector empresarial desde hace varios años atrás. Nunca lo he oído tan claro. Es cierto que han habido los esfuerzos. Y lo he explicado también en este programa, no esta iniciativa concreta, pero la necesidad de llegar a consensos es muy importante. Me acuerdo que una vez usted mismo presentaron, creo que eran 17 reformas o una Hemos cosa. presentado ¿verdad? soluciones, sí. Ok. Pero, y por ejemplo, este acuerdo ministerial, yo creo que es importante, probemos. Pues. Ya, o sea, De acuerdo. bajemos las tensiones y De veamos acuerdo, los resultados. De acuerdo. De acuerdo. Varios cambios que se han implementado en el país. Al comienzo hubo mucho temor y luego nos dimos cuenta que eran fantasmas. Por ejemplo, el acuerdo comercial con Europa. Correcto. Se dijo que iban a quebrar empresas, que iba a haber desempleo. Perdón. Nunca pasó. No quebró ninguna empresa y más bien las ventas y las exportaciones empezaron a crecer. Y eso ayudó a tener más fe en los acuerdos comerciales. Qué buen Bueno, ejemplo. Y a tener vehículos de europeos a menor costo, entre otras cosas, que exactamente. es la parte que me interesa. Cuando volvamos, lo final, con el economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año.
soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. A las 22 horas. No es negociable que se estén llevando la plata de los ecuatorianos en salud, porque todo el mundo se queja del poco presupuesto que tenemos en salud. De lunes a viernes y domingo. Los hospitales no solamente carecen de fármacos, carecen de limpieza, carecen de alimentación, de seguridad. Entrevistas que hacen historia. ¿Qué ha pasado con Banecuador en los últimos 6 años? Y aquí está un gráfico que se llama utilidad. Y preguntas que abren caminos. Si hay tan buen control, ¿por qué siguen creciendo esos que captan fondos en la clandestinidad? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Quiero concluir con un dato muy curioso y que tiene que ver con el movimiento comercial del sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, que por segundo año consecutivo registra el 8M, el Día de la Mujer, mucho más movimiento comercial que el 14 de febrero en esos sectores de la economía. ¿Cómo interpretar esto? Es un buen dato, lo voy a profundizar y lo voy a investigar un poco más. Correcto. En principio, San Valentín, Día de la Madre han sido superiores que el Día de la Mujer, al menos en el país. Obviamente hay toda una tendencia mundial de equidad de género donde hemos venido, pues obviamente, como debe ser, rescatando y resaltando el valor de la mujer. Entonces puede ser que los datos estén ahora cambiando. Por eso digo, los voy a investigar, pero normalmente en Ecuador no ha sido tanto así. Sí tenemos el dato del último año, más o menos 7.000 millones de dólares se hablaba que había generado el Día de la Mujer, no tanto todavía como el Día de la Madre, un poco más el Día de la Madre, 8.000 el Día de la Madre. Pero en cambio, sí, se va viendo que hay este movimiento. Esta es una data de Boomerang, con doble M, powered by Quanta. El ticket promedio en los 66.000 establecimientos Horeca del Ecuador en el 2026. Sube más la semana el 8 de marzo que el San Valentín. Es decir, el fin de semana del 8M hubo más cenas, más desayunos, más eventos que el Día del Amor y la Amistad. Esto se refiere a la data del día anterior, transacciones reales, no es una proyección. ¿Ok? Entonces hago la mención con esa reserva. El poder de la mujer. El poder de la mujer. Que viene creciendo día a día. ¿Ustedes han ayudado en algo en las inundaciones? Las de Babahoyo. En general, las que han habido en el país. Sí, ahora en Babahoyo, por ejemplo, que es crítico, estamos en un proceso de ayuda. La Cámara de Comercio de Guayaquil es hoy un centro de acopio para ayudarlos. Las distintas cámaras de comercio del país también se han activado. Estamos conscientes, hemos hablado con nuestro colega, con nuestra contraparte de Cámara de Comercio de Babahoyo, para que nos cuente en detalle lo que pasa y poder identificar cuáles son las ayudas específicas que se requieren. Pero han estado concurriendo directamente con kits, asistencia médica, sí, algo así. Más que nada con víveres, ¿no? Con kits, víveres, que no lo hemos hecho solo ahora, es como ya una práctica común, al menos en la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo hemos hecho en distintas... Muy solidarios. En distintas, por ejemplo, cuando inició la guerra interna, cuando se declaró el conflicto armado interno, empezamos una campaña fuerte en el sector empresarial para ayudar a la policía y a los militares, por ejemplo, que empezaron a salir a las calles, pues, y obviamente necesitaban mucha ayuda. Para concluir,
desarrollemos un poco más algo en lo cual yo lo interrumpí y no le di el tiempo necesario. Cuando usted habla de fomentar la productividad, hemos tratado un elemento apenas, de la flexibilización laboral. ¿Cuáles son las claves para aumentar la productividad? Yo diría, a ver, son varias, no hay una. Sí, es un conjunto de acciones y medidas. Sí, a mí me gusta a veces decir, es como un equipo de fútbol. Si queremos que quede campeón de la Libertadores, por ejemplo, y tiene problemas en la delantera, en el mediocampo, la defensa y en el arco, corrigiendo uno, algo va a mejorar. Pero si quiere quedar campeón, tiene que corregir todo. En economía es igual. Hay varios factores y elementos. Uno de esos es la rigidez laboral, otro de esos es la tramitología, otros de esos es la inseguridad jurídica, otro es el comercio ilícito, el contrabando que existe. Otro de esos es la falta de apertura comercial, que hoy se la está mejorando con resultados visibles, entre varios otros factores. Entonces, lo importante es generar un entorno atractivo a las inversiones. Lo que Estados Unidos dijo cuando inició estas sobretasas en el documento dirigido a Ecuador es que habían acá en el país varias trabas pararancelarias, irritantes le llamaron ellos, que nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil lo hemos venido mencionando hace algún tiempo. Hemos hablado no de tramitología, sino de tramitomanía. O sea, esta burocracia y esta como cultura de trabarle la acción al emprendedor o al empresario o dificultársela es algo que hay que cambiar. Entonces, el país necesita convertirse en un entorno atractivo para las inversiones nacionales o extranjeras. Y así nos volvemos más competitivos. ¿Siente usted que ha avanzado en ese camino el país? ¿Siente usted que lo que se ha pasado sembrando casi 7 años empieza a dar frutos? Yo creo que se ha avanzado, siempre viendo en positivo los acuerdos comerciales. Por ejemplo, el sector empresarial estuvimos muy volcados a acompañar estos ¿Costos de la electricidad? No, ahí tenemos todavía que trabajar bastante. ¿Régimen de seguridad social? Ahí tenemos que avanzar bastante. Si el IES no se reforma este año, ¿se hunde? Sí, es otro tema a considerar. El mismo tema de burocracia y tramitología es algo todavía pendiente. La apertura a la inversión privada internacional y nacional todavía está pendiente. Mire, por ejemplo, el gobierno sale a visitar países para traer inversiones. Eso es muy positivo. Pero un inversionista o el capital que existe en todas partes del mundo, antes de venir, llama a los abogados y le dice, revísenme la legislación de ese país. Y si ve que hay trabas, dicen, no, ahí no es el lugar adecuado. Entonces, yo creo que lo que como país tenemos que tener claros es que necesitamos generar una cantidad ingente de inversión, pero es un tsunami de inversión. La cantidad que llega no alcanza. Bien definido. Y cuando un político dice es que vamos a crear empleo, lo primero que hay que preguntar es ¿y cuánta inversión va a haber en el país? Porque no hay empleo si no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Gracias por dejarlo claro. Entonces, necesitamos hacer una oleada de trabajos internos para que fluya la inversión hacia el país, para el ecuatoriano también se arriesgue más a invertir porque las condiciones son más favorables. Es la única manera de salir del subdesarrollo y de generar el empleo que tanto quiere el país. No hay otra forma. O sea, si usted lo ve en temas micro, para crear empleo, tienen que crearse nuevas empresas o las empresas actuales tienen que crecer. Está claro. Si no pasa eso, no hay empleo. Y eso se logra con inversión. Gracias por su presencia en este programa, por su franqueza, por el apasionamiento que le pone al sector, por la forma en que no evade las cuestiones incómodas, y diría a veces la dureza con que trata ciertas políticas que a mi juicio merecerían mucho más respaldo, pero con razón entiendo. Ustedes, por lo que han transcurrido los años, se vuelven escépticos. El liderazgo de Miguel Ángel González en la Cámara de Comercio de Guayaquil ha resultado cada vez más productivo. Ojalá lo corone mejor con todos los planes y proyectos que aquí ha anticipado y con esa experiencia acumulada que ahora para mí más que antes ha quedado demostrada en los conceptos que compartió con ustedes. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a
Banco del Pacífico. Pharmacies. Marathon Sports. Cardio Heredia. Tempo Design. Euroblinds. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.